Bienvenidos a todos. Seguimos con el curso sobre la doctrina del hombre. Y en esta clase vamos a tocar el tema del libre albedrío, o mejor dicho, del albedrío del hombre. Y vamos a tocar ese tema en tres pasos, o es decir, tres categorías. Vamos a tocar el tema con Adán en el jardín, vamos a decir, en su pureza original. Y luego vamos a tocar el mismo tema del albedrío en el estado de la caída. Y luego el mismo tema en el estado de la redención de Jesucristo. Y luego en la gloria con la consumación. Entonces son cuatro áreas y vamos a examinar y hablar de las características del albedrío en estos cuatro estados. El objetivo de esta clase es presentar la data bíblica que describen la función del albedrío del hombre en sus varias fases. Inocencia, pero vamos a cambiar esa palabra, caída, redención y glorificación. En esta área existe muchísima discusión y diferencia de opinión aún dentro de la misma familia evangélica. Las diferencias se mencionarán en esta clase con una breve respuesta, pero no vamos a profundizarnos mucho en las diferencias. El alumno debería consultar las varias referencias en la bibliografía para algunas exposiciones más extensivas del tema. Muy bien, antes de empezar, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por la gracia que ahora tenemos en Cristo Jesús. Y gracias por liberarnos el albedrío para que podamos desearte, buscarte y hasta ser capaces para obedecerte. Gracias, Padre. Gracias por la redención de Jesucristo, pero también gracias por la enseñanza bíblica de la creación y caída y la redención y consumación, que nos da un mejor aprecio por tu gracia, por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo por nosotros por medio de Jesucristo y en su gran redención. Ayúdame a mí a enseñar esa clase para tu honra y gloria. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, empiezo leyendo desde la Confesión de Fe Westminster. Es una confesión que muchas iglesias, muchas denominaciones, las que se llaman reformadas o presbiterianas, pero muchas están estudiando este documento, hasta los bautistas, metodistas, porque es un buen resumen de los temas teológicos, bíblicos, en varias áreas. Voy a estar leyendo desde el capítulo 9 de la Confesión de Fe Westminster, que dice así: Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Muy bien. Entonces, es el primer párrafo de ese capítulo acerca del albedrío. Y lo que voy a hacer ahora es leer una exposición de lo que significa el libre albedrío en el hombre. Una exposición escrita por este gran teólogo que acaba de morir. Se llama R.C. Sproul, en su libro que se llama Grandes Doctrinas de la Fe Cristiana, empezando con la página número 205. Dice así, R.C. Sproul: toda elección que hacemos en la vida, la hacemos por alguna razón. Nuestras decisiones se basan en lo que en determinado momento y considerando todos los factores nos parece bien. Algunas cosas las hacemos porque tenemos un deseo muy intenso de realizarlas. Otras cosas las hacemos sin tener ni siquiera la conciencia de desearlas.
Sin embargo, el deseo está ahí presente. De otro modo, no habríamos elegido realizarlas. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, el elegir de acuerdo a nuestros deseos. Muy importante esa palabra, deseo. Vamos a referirnos a esta palabra varias veces en esta clase. El gran teólogo Jonathan Edwards, en su obra La libertad de la voluntad, define a la voluntad o el libre albedrío o el albedrío como aquello con lo que la mente elige. No cabe ninguna duda de que los seres humanos realmente hacen elecciones. Yo elegí escribir, usted eligió leer. Es mi voluntad escribir y la escritura se pone en acción. Cuando le agrego la idea de libertad, sin embargo, el tema se toma terriblemente complicado. Debemos preguntarnos, ¿libertad para hacer qué? Hasta el calvinista más ardiente no negaría que la voluntad es libre de elegir cualquier cosa que desee. Hasta el arminiano más ardiente estaría de acuerdo con que la voluntad no es libre de elegir lo que no desee. Con respecto a la salvación, la pregunta entonces se transforma en ¿qué es lo que los seres humanos desean? Los arminianos creen que algunas personas desean arrepentirse y ser salvas. Otras desean huir de Dios y cosechar entonces la maldición eterna. Los arminianos nunca dejan en claro por qué las distintas personas tienen deseos distintos. Los calvinistas sostienen que todos los seres humanos desean huir de Dios hasta el momento en que el Espíritu Santo realiza una obra de regeneración. Dicha regeneración cambia nuestros deseos para que libremente nos arrepintamos y seamos salvos. Es importante señalar que hasta los no regenerados nunca son forzados a ir en contra de su voluntad. Sus voluntades cambian sin su permiso, pero siempre están libres para elegir según su voluntad. Entonces, somos realmente libres para actuar según nuestra voluntad. No somos libres, sin embargo, para elegir o seleccionar nuestra naturaleza. Uno no puede declarar, de ahora en más, desearé solamente el bien. Del mismo modo que Cristo no podría haber declarado, de ahora en más, desearé solamente el mal. Aquí termina nuestra libertad. Bueno, en esta página o en estas dos páginas, el teólogo Sproul ha descrito el albedrío en por lo menos dos estados. En su estado caído en pecado, pero también en el estado de ser redentado. Muy bien, vamos a tomar ahora paso por paso, o es decir, estado por estado o fase por fase. Vamos a tocar la fase de inocencia, la fase cuando el hombre cayó en pecado, y también la fase del hombre redimido, como en el caso de cristiano, y al final el caso de cristiano glorificado en gloria en el cielo. ¿Cómo será entonces allá su albedrío? Muy bien, vamos a empezar en el jardín con Adán en el jardín. Y vamos a empezar en la página 62 de la guía o de las notas. Y la definición arriba dice, el hombre está libre para hacer lo que él desee dentro de las limitaciones de su habilidad. Y vamos a ver la importancia de libertad y habilidad. No está coercido por ninguna fuente externa. Muy bien, vamos a tocar a Adán en el jardín. Y muchos teólogos llaman este estado de inocencia. Quizás una mejor palabra sería estado de pureza original.
porque inocencia, bueno, implica otras cosas, implica ignorancia. Pero vamos a ver, vamos a tocar otra vez la Confesión de Fe Westminster y luego el párrafo 2 del capítulo 9. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Sin embargo, era mutable. Podía caer de dicho estado. Bueno, antes de empezar la discusión, quisiera enfocarme un poquito en esa palabra, mutable. Porque ha surgido la pregunta, ¿cómo es que el Dios Santo y Perfecto pudiera crear a una criatura con la capacidad de elegir el mal? Bueno, son muchas cosas que no comprendemos, son muchas cosas que no entendemos. Y la Biblia misma dice que Dios es incomprensible y al fin de cuentas entendemos que Dios hace todo para su honra y gloria. Y a veces, más allá de eso, los seres humanos no tenemos muy buenas explicaciones. Pero en breve, lo que yo entiendo por esta palabra mutable es que cualquier criatura por naturaleza es mutable. Este ser humano también creado y puesto en el jardín, a pesar de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, es mutable y era mutable en el jardín. Y obviamente sin filosofar o pensar lógicamente, por implicación, cuando leemos en Génesis 2:15, voy a leer el párrafo. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, aquí está hablando Dios mismo. Aquí Dios le está dando a Adán un mandato, que no coma de este árbol. Y Dios asume por ese mandato que Adán es capaz de desobedecer ese mandato. Y por eso dice, obviamente dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán comió, obviamente, y se murió. Y hemos hablado también de la definición de morir. Morir es ser o estar separado de Dios. Y estar separado en todo sentido de la palabra. Entonces, cuando estudiamos en el jardín, de inmediato, Adán empezó a experimentar separaciones de su esposa, de sí mismo, porque tenía vergüenza y miedo y temor. ¿Cómo? Culpa. En sentido de culpa. Y también experimentó, por la maldición de Dios, separación de la creación misma, porque ya su trabajo iba a llegar a ser muy, muy duro, muy arduo. Él iba a tener que sudar mucho para trabajar. Y entendemos bíblicamente que cuando morimos físicamente, el alma sale del cuerpo. Otra separación que no fue la intención de Dios, es una separación negativa en el sentido porque el apóstol Pablo llama al espíritu que está en el cielo con Jesucristo desnudo. Entonces esperando también la resurrección de su cuerpo para que ese hermano pudiera llegar a ser íntegro de nuevo. Entonces si una persona muere en esas condiciones sin conocer a Dios por medio de Jesucristo, esa persona muere eternamente, otra separación permanente. Y el apóstol Pablo también en el libro de 1 Tesalonicenses habla de esa separación como infierno. Ok, entonces lo que hemos entendido es que cuando Adán pecó, experimentó lo que se llama la contaminación de toda su naturaleza. Y eso es obvio por esta advertencia que Dios mismo le había dado a Adán cuando dijo
el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, el único punto que estoy diciendo aquí es que el hombre fue creado mutable y Dios asume la mutabilidad de Adán por haberle dado este mandato, porque conectado con el mandato es la advertencia, la consecuencia de la muerte. Muy bien, aquí seguimos con los puntos en la guía. El libre albedrío es esencial a la condición del hombre. Entendemos que el hombre también pudiera haber elegido amar o no amar y fue creado en esa condición. El albedrío de Adán era completamente libre. Entonces, libre, según los teólogos originales que escribieron en latín, Adán fue creado con la habilidad de elegir el pecado o la habilidad de hacer el bien. Y en latín, posee pecare, quiere decir puede pecar. Creo que la voluntad implica la habilidad de escoger entre alternativas. Lo que yo entiendo, cualquier criatura, si sea árbol, perro, ser humano o ángel, es mutable. Y la criatura es mutable porque inmutabilidad es un atributo que solo se le atribuye a Dios y no al hombre. Bueno, voy a usar la palabra exactamente como la confesión de fe usa la palabra mutable. La confesión de fe usa la palabra mutable para referirse a la habilidad de un hombre creado en inocencia pudiera cambiarse a no ser inocente. Y ese cambio fue muy significativo porque implicó todo. Porque ahora, en vez de elegir el bien, en vez de vivir santo, va a perder. Él perdió esa habilidad, esa posibilidad. Entonces fue un cambio en su naturaleza. No cambió de ser humano, pero cambió en su disposición y ese cambio fue significativo. Entonces, utilizando las mismas frases que usaron los teólogos antiguos, posee pecare, puede pecar, o posee no pecare, puede no pecar. Entonces, Adán tenía las dos posibilidades, habilidad natural de hacer el bien o habilidad natural de no hacer el bien. Podía desobedecer y sufrir la consecuencia que impactó su naturaleza. Él tenía libre albedrío y libertad. El hombre tenía la libertad y el poder para hacer justicia. Ok, obviamente entendemos eso. Número 3, por naturaleza, el hombre era inclinado hacia la justicia y rectitud. Entonces, eso es lo que implica la frase justicia original. La confesión parece declarar que la voluntad del hombre era originalmente neutra, pero no implica eso. Inclinada ni hacia el bien ni hacia el mal, no. La Biblia, sin embargo, demuestra al hombre en un estado de santidad positiva que Dios pronuncia como muy bueno. Hemos estudiado estos textos. Génesis 1:31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Colosenses 3:10. Se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. La naturaleza original también, según Efesios 4:24, fue hecha en verdadera justicia y santidad, porque Pablo dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, implicando que así era Adán también, y en Cristo volvemos a esa verdadera justicia y santidad, o empezamos, o por lo menos iniciamos en la redención de Cristo, la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces entendemos que por este intercambio entre Dios y Adán,
Adán era capaz de cambiar sus inclinaciones. Y precisamente por eso él tenía la posibilidad de perder su habilidad. Porque cuando pecó, su naturaleza también fue impactada y fue contaminada por completo. Muy bien, ahí están los comentarios acerca de Adán en su estado de pureza original. ¿Pregunta o comentario? ¿Quién hizo este estudio y llegaron a esta conclusión? Estas son las conclusiones que yo creo que los reformados, y si van a la página 67 en este cuadrado. Este cuadrado fue creado en el siglo XVI se me olvidó, yo puedo adquirir el nombre, pero aquí tengo la persona, un profesor de Flett, pero en verdad él no inventó este cuadrado. Los reformados llegaron a este entendimiento en el siglo XVI. Muy bien, entonces, en página 63, en el punto B, el hombre caído en pecado. Bueno, este punto para mí no es tan complicado porque la Biblia habla con claridad acerca de la condición del albedrío en el hombre en su estado caído. Y las palabras en latín que se usaban los teólogos, non posse non peccare, no puede no pecar, libre para no pecar, pero incapaz, porque por el cambio que ocurrió en su naturaleza. El hombre por su caída a un estado de pecado ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Aquí vemos en la Confesión de Fe, capítulo 9, párrafo 3. La teología de la Reforma afirma que la caída dejó a la voluntad humana intacta en cuanto todavía tenemos la facultad de elegir. Nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado y nuestros deseos han sido atados por impulsos malvados. Pero todavía podemos pensar, elegir y actuar. Pero algo terrible nos ha sucedido. Hemos perdido cualquier deseo que pudiese tener por Dios. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son continuamente hacia el mal. Como dice Génesis 6:5, vamos a leer eso después. Nuestro libre albedrío es una maldición. Como todavía podemos elegir según nuestros deseos, elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. Agustín dijo que aunque todavía tenemos una voluntad libre, hemos perdido nuestra libertad. La libertad real de la que habla la Biblia es la libertad o el poder de elegir a Cristo como nuestro. Pero hasta que el Espíritu Santo no transforme nuestros corazones, no tendremos ningún deseo por Cristo. Sin ese deseo nunca lo elegiremos a Él. Dios debe despertar nuestras almas y darnos el deseo por Cristo antes de que nos sintamos inclinados a elegirlo. Edwards dijo que como seres humanos caídos retenemos nuestra libertad natural, es decir, el poder de actuar de acuerdo con nuestros deseos, pero perdemos la libertad moral. La libertad moral incluye la predisposición, la inclinación y el deseo del alma hacia la justicia. Esta tendencia hacia la justicia fue lo que se perdió en la caída. Y son los comentarios otra vez de Sproul en su libro de los fundamentos de la fe cristiana. Bueno, aquí tenemos estos puntos de resumen. El hombre es volutivo.
aún tiene libre albedrío, el poder para elegir entre alternativas. Esa habilidad sí queda. El hombre caído tiene libre albedrío, pero ha perdido su libertad, o es decir, su habilidad, mejor dicho. Y ahí están las frases en latín. Número 3, el hombre caído retiene poder para elegir cualquier cosa que él desea, pero el problema es el deseo. Ese poder para elegir es libre en cuanto a que las personas no están coercidas por ningún agente externo en las decisiones que toman. Pero la caída hundió a toda la naturaleza humana en un estado de corrupción. El resultado es que el libre albedrío humano ahora es maligno. Y los textos que confirman estas verdades son de Génesis 5, capítulo 5, versículo 5, Génesis 6, versículo 5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Y también Génesis 8, 21 dice, y percibió Jehová, eso es, Génesis 5, 6, 5 es antes del diluvio y Génesis 8, 21 es después. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, está hablando de los deseos y las inclinaciones del corazón del hombre caído. Los seres humanos han perdido cualquier deseo o sentido innato de buscar o agradar a Dios. Por lo tanto, el albedrío está atado por una corrupción interna. Las personas poseen el libre albedrío, pero les falta la libertad para elegir las cosas que agradan a Dios porque ni tienen esos deseos. Y Jesús mismo dijo en Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo de pecado. Y en Romanos 3, versículos 10 a 12, el apóstol Pablo dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, quizás paramos ahí.